Buenas noches. El gobierno de Durango informó hace un par de horas que en una clínica del Seguro Social de la ciudad de Gómez Palacio murió un hombre de 74 años sospechoso de estar contagiado de coronavirus. El gobierno de Durango refirió que este hombre llegó hace 2 semanas de California, que no tenía síntomas y que tenía antecedentes de hipertensión arterial. Es probable que, como ocurrió anoche, en unos minutos las autoridades federales confirmen este caso. Sería la segunda muerte de un mexicano por coronavirus. Esta noche así están las cifras de contagios en el mundo y en México, con un corte a las 10 de la noche en el mundo, en México a las 7 de la noche. China, 81,000 casos, Italia, 41,000. Italia, pues ya con un número de muertos muy cercano al de China, en algún momento fue superior. Están los dos alrededor de 3,000, poco más de 3,000 casos. Y en México, una persona muerta, 164 casos y una persona muerta. Ponemos ahí entre paréntesis el eventual segundo caso, el de Durango. Bueno, ¿cómo ha crecido la incidencia de casos ya confirmados? El viernes de la semana pasada, pues lo teníamos muy abajo. Ha crecido en 138 casos hasta llegar a la cifra que se dio a conocer hoy. El viernes apenas era de 26, subió a 41 el sábado y luego hubo un crecimiento notable entre domingo y lunes, pasó de 53 a 82, el martes se estacionó, pero el crecimiento de el martes al miércoles y del miércoles a hoy ha sido considerable. Ahí está el gráfico. Ahora vamos a ver esta tendencia, vamos a ver este otro gráfico. Antes de ir con toda la información del día, vamos a ver el día 1 de los contagios, el día 10 y el día 21. ¿Por qué 21? Porque es los días que han transcurrido entre el primer caso en México. 21 días después es el día de hoy, 19 de marzo. Vemos ahí el caso de Italia, de 2 casos pasaron a 3 y al día 21 tenían 17. El caso de México, el crecimiento al día 10 hasta llegar a 164. Si vemos un gráfico, el gráfico completo, vamos a ver cómo se disparan. Ahí como en China el día 21 llegaron a 201 casos y en México 164, Italia en cambio iba a 17. Inquietante cómo se dispara a mayor velocidad la gráfica de contagios en México. El mundo sigue instalado en un solo tema, el coronavirus. Literalmente en todo el mundo hay un conflicto entre los gobiernos y las sociedades. El conflicto de las restricciones sanitarias contra las libertades, contra las actividades. El conflicto también de las restricciones sanitarias contra la economía. El conflicto de los cuántos y de los cómo. Y el mundo se llena de imágenes dramáticas como esta. En Ecuador, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, ordenó colocar camiones, ahí están, en la pista de aterrizaje del aeropuerto local para impedir que 2 aviones procedentes de España aterrizaran. Ahí están las imágenes. Lo que tuvo que hacer un gobierno, en este caso el gobierno de la ciudad de Guayaquil, para que no aterrizaran aviones españoles que iban a recoger a españoles varados en Guayaquil y no aterrizaron, tuvieron que hacerlo en otra ciudad, en Quito, la capital de Ecuador. Por cierto, la alcaldesa de Guayaquil confirmó por la tarde que tiene coronavirus. Y en ese mundo de conflicto y de símbolos, el presidente López Obrador se empeña en remar a contracorriente, en hacer lo que ningún otro jefe de Estado hace en este momento. Hoy presidió la graduación de nuevos elementos de la Guardia Nacional en el campo militar de San Miguel Jagüeyes, en el Estado de México. Fue un evento para el presidente y unas 5,000 personas. Damas y caballeros, se encuentra con nosotros el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, aunque sea de lejos, con sana distancia,
A los familiares les mando un abrazo cariñoso, afectuoso. Y a ustedes también, un abrazo. Preguntamos anoche, lo preguntamos hoy, ¿qué mensaje quiere mandar el presidente López Obrador? Es el único mandatario en el mundo, es el único que tenemos noticia que está haciendo estos actos. Nadie más lo está haciendo en el mundo, salvo el presidente López Obrador. ¿Qué mensaje quiere mandar con esto? Esta noche, para ver cómo están las cosas, esta noche el gobernador de California ordenó a sus 40 millones de habitantes que no salgan de sus casas, más que por cuestiones totalmente necesarias. California, la avanzada, la progresista, la millonaria California, empezó con esta medida desde hace unos minutos. This is a moment we need to make tough decisions. This is a moment where we need some straight talk and we need to tell people the truth. We need to bend the curve in the state of California. And in order to do that, we need to recognize the reality. We direct a statewide order for people to stay at home. It's time for all of us to recognize, as individuals and as a community, we need to do more to meet this moment. Eso en California. Por cierto, en Colombia, a partir del domingo a medianoche queda prohibida la llegada de vuelos internacionales. La medida se aplicará durante un mes. El presidente Iván Duque dijo que tomó la decisión porque los ciudadanos no respetaron la cuarentena que se pedía a la gente que llegaba de otros países y que de ser necesario va a tomar medidas más drásticas. Eso no solo se está dando en México. ¿Hasta dónde debe llegar el gobierno? ¿Qué tan drásticas deben ser las medidas? Se está dando prácticamente en todo el mundo. Y sobre estos temas, la Asociación de Bancos de México informó que le recomendó a todos sus integrantes, así como empleados de bancos que acudieron la semana pasada a la Convención Bancaria de Acapulco, que trabajen desde sus casas por los próximos 15 días. Esto como una medida de prevención a partir de que una confirmación que hizo el Banco de México de que uno de sus funcionarios que estuvo en la convención dio positivo en la prueba de coronavirus. David, buenas noches. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú estuviste ahí? Efectivamente, Ciro. El director de medios de pago de Banco de México resultó positivo a COVID-19. Es decir, está enfermo, asistió quizá a una o dos reuniones con banqueros. Y hoy lo que hace la Asociación de Bancos de México es decir, muchos bancos han mandado 15 días a sus casas a quienes estuvieron en Acapulco y otros han decidido mantenerse trabajando normalmente. Se trata sin lugar a dudas de una medida correcta de precaución, pero ahí sí, cada quien. Bueno, ahí te la dejamos. Ahora al regresar, cuando estés acá abajo con nosotros, nos dices si tú mañana vas a venir a trabajar o te vas a ir a trabajar desde tu casa. Bueno, en más, el Instituto Nacional de Nutrición se transformó en un centro para atender solo casos de coronavirus. Mañana prácticamente va a estar dando su última consulta externa y a partir del sábado solo va a atender a posibles pacientes de coronavirus. A los pacientes les avisaron por teléfono y personalmente que reprogramaran sus citas para junio. Van a quedar entonces solo hospitalizados los pacientes que por su gravedad o tratamiento pues no puedan ser enviados a otros lugares, a otros hospitales. Hoy hicimos un recorrido por ahí, prácticamente el área de consulta externa ya está vacía, los pisos 3 y 4 del hospital están listos para recibir a pacientes con coronavirus, al igual que el área de terapia intensiva, los quirófanos y la mitad del área de urgencias médicas. A nosotros ya nos dijeron que ya el hospital ya lo van a dejar exclusivamente para pacientes coronavirus, nada más. Y de hecho ya hay muy poca gente en los pisos, ya casi no hay nadie. Si tenemos que darle el lugar a una persona que la requiera, pues adelante. Que piensen en nuestros adultos mayores, que a lo mejor nosotros que estamos un poquito más jóvenes no corremos tanto riesgo, pero las personas adultas son las que más lo van a padecer. Miriam, buenas noches. Tú estás ahí en el Instituto Nacional de Nutrición. Miriam, buenas noches.
¿Qué tal, Ciro? Buenas noches. Y efectivamente, mira, prácticamente está vacío el hospital. Esto que vemos aquí es la sala de espera. Prácticamente está vacía, Ciro. Una imagen totalmente atípica a lo que hemos visto en otros hospitales, pero para este mismo hospital, en donde a esta misma hora pues están las bancas ocupadas por los familiares de los pacientes. Ve, esta es la cantidad de gente que hay. Obviamente, como tú mencionabas, solamente se quedaron los pacientes que por su tratamiento o por estado de gravedad requieren la atención especializada de este instituto, pero también, a diferencia de otros hospitales que hemos recorrido desde hace ya 3 meses, déjame decirte que aquí sí hay una señalización bien precisa de que por dónde puede entrar la persona que viene con sospecha de coronavirus. Desde la entrada, incluso si entran a pie, hay letreros que les indican cómo llegar al área de urgencias, donde se les va a aplicar esta primera evaluación, y también tienen una entrada para quienes vienen, no pueden caminar o vienen más graves, también hay una entrada vehicular y los atienden del lado de urgencias. El personal nos dicen que están capacitados, que recibieron capacitación, que tienen equipo a diferencia de otros hospitales y que tienen los insumos. Se ve muy bien, para iniciar Miriam, con esta etapa. Se ve muy bien. Incluso, mira, hemos platicado con varios trabajadores que han salido y nos dicen que están listos, se dicen listos para lo que venga. Bueno, sí. Qué bueno ver también estas imágenes y qué bueno escucharlas de ti, que te ha tocado hacer la crónica de tantas carencias en hospitales. Qué bueno ver que se está aplicando así el Instituto de Nutrición. Claro, un gran hospital, sí. Bueno, gracias Miriam. Gracias, pero hay otros hospitales donde tienen problemas y al parecer no están preparados para atender estos casos de contagio. Esta tarde, personal de la Clínica 27 del IMSS de Tlatelolco bloqueó por unas 2 horas la avenida Manuel González. Reclamaron que no tienen material de protección para atender a los pacientes sospechosos de coronavirus y por eso están pidiendo insumos básicos para poder hacer su trabajo. 2 horas de bloqueo. Por su parte, la Asamblea Nacional de Médicos Residentes publicó en sus redes sociales un pliego de exigencias que hicieron a las autoridades de salud federal y de los estados. Ellos que exigen que les den material básico para atender a los pacientes sospechosos y confirmados de coronavirus. Dicen que están en riesgo al ser expuestos a trabajar con casos sospechosos sin la protección. Lo que piden es lo elemental. Y en el Hospital López Mateos del Iste, en la zona de Coyoacán, también están padeciendo algo parecido. A principios de semana, los trabajadores de ese hospital tuvieron una reunión con los directivos, les reclamaron que no tienen protocolos para atender casos de contagio de coronavirus. Esta imagen se conoció y esto fue lo que les respondieron. La pregunta es clara: ¿cuándo nos van a llegar los insumos? Porque esa es la respuesta que necesitamos como trabajadores. Pues hoy estamos improvisando todavía. Se va a armar a la gente, aunque sea con los azules. ¿Sí? Porque no tenemos cómo conseguirlos ahorita. Porque los trabajadores no se van a poder esperar a traer de estos. El que atienda con esto sabe que no funciona. Entonces eso quiere decir que nosotros como trabajadores tenemos que juntar dinero para comprar nuestro equipo. Dénoslo por escrito. Y me cae mal que sí lo hacemos. Qué días tan difíciles. Anoche informamos aquí, confirmamos aquí el fallecimiento del primer paciente por coronavirus en México. Un hombre de 41 años internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde estuvo 5 días en el área de urgencias por una neumonía. Alrededor de las 10 de la noche, cuando nosotros estábamos transmitiendo, ingresó la carroza que transportaría el cadáver de este hombre. Sin embargo, trabajadores del propio Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias nos informaron que el personal de la funeraria no estaba capacitado para atender un caso coronavirus, no llevaba, y ahí están las imágenes, el equipo necesario para manejar el cadáver. Por eso el personal del INER le tuvo que dar a los trabajadores de la funeraria el equipo de protección. También les ayudaron a sellar el ataúd para el traslado. La familia dijo que el cuerpo sería cremado y no ha querido decir mucho más. Los trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias nos dijeron que ninguna autoridad sanitaria, ni local ni federal, les proporciona instrucciones o protocolos a las funerarias para el manejo de cadáveres de personas fallecidas por coronavirus. Vamos a ver ahora en otro hospital, el del Seguro Social de La Raza, qué tratamiento le están dando a los pacientes sospechosos de coronavirus. Así lo están llevando en cápsulas selladas. Este paciente llegó anoche al hospital, fue el primer paciente confirmado con coronavirus ahí en la Raza. Y bueno,
Estas cápsulas son de una empresa privada, XC Médica, que está contratada por los servicios de ambulancias subrogadas del Seguro Social. Son cápsulas especiales para traslado de personas con enfermedades contagiosas. En algunos hospitales están quedando muy atrás y otros están dando el paso. Por cierto, anoche cuando dimos a conocer la noticia del primer muerto por coronavirus en México, Miriam Moreno nos dijo que este hombre de 41 años había acudido a un concierto en el Palacio de los Deportes. El concierto al que asistió la primera persona fallecida por coronavirus fue el de una banda de metal sueca, la banda Ghost, y fue el 3 de marzo en el Palacio de los Deportes. Hoy en la conferencia vespertina de la Secretaría de Salud, el doctor José Luis Salomía, el director de epidemiología, hizo referencia a este caso, pero se equivocó. Se confundió, no se confunde este evento con el Vive Latino que tuvo lugar el domingo. Esta persona no fue definitivamente a los eventos del fin de semana, además que la sintomatología, más allá de este tiempo, inició todavía casi 5 o 6 días antes de ese fin de semana. Y en efecto, con esos cálculos, pues la persona que fue al concierto de Ghost en el Palacio de los Deportes el 3 de marzo, se presentó el 9 de marzo al hospital con síntomas. Se presentó 6 días después. Si hacemos este mismo cálculo con los asistentes que estuvieron el fin de semana en el Vive Latino, si hubiera algún caso de contagio, los síntomas posibles se presentarían este fin de semana, 6 días después. Se confundió ahí el funcionario. En la Ciudad de México, un laboratorio privado estuvo haciendo pruebas esta mañana para detectar casos de coronavirus a personas que no se tenían que bajar del auto. Desde las 7 de la mañana, vehículos se formaron en el estacionamiento del laboratorio de Biomédica, así se llama esta firma, ubicado en las lomas de Chapultepec. Ahí personal técnico les tomaba pruebas nasofaringias. En 5 minutos les cobraba 3,300 pesos. El resultado era enviado vía electrónica. Biomédica aplicó hoy, según dijeron, ahí está, 3,300 pesos. Les aplicó alrededor de 150 pruebas. Bueno, así van las cosas cuando hacia las 10:30 de la mañana el laboratorio avisó que ya no tenían más pruebas. Al mismo tiempo publicaban en sus redes sociales un comunicado en el que aseguraban que por orden de la Secretaría de Salud se suspendían los diagnósticos. Así reaccionaron algunos de los clientes que estaban esperando para hacerse la prueba. Lo pagué hace 4 días. ¿Cuánto pagó? Me han hecho venir 4 veces, $150 por cada prueba. ¿Y qué le han dicho estas 4 veces, caballero? Que se acaba de acabar. Y me acaban de llamar hace 10 minutos para que viniera a tomarme la muestra. Acabo de llegar y me dicen que se acaba de acabar hace 20 minutos. Esto es un engaño. Por la tarde, el subsecretario Hugo López-Gatell aseguró que el gobierno no prohíbe a laboratorios y hospitales privados hacer este tipo de pruebas, pero aclaró que en el caso de Biomédica, la Secretaría de Salud no tiene una solicitud para hacer este procedimiento. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa como elemento principal que la estafa, que consistiría en presentar un servicio que no tiene acreditación técnica, resultara en un daño a la población. Por supuesto, la otra preocupación es que pudiera ser una estafa en términos económicos. Y Biomédica terminó el día publicando otro comunicado en el que avisa a sus clientes que el lunes 23 de marzo van a reanudar la aplicación de la prueba. De la supuesta suspensión ordenada por la Secretaría de Salud, no aclaró nada. Y hoy la Secretaría de Salud ya dio, para que no haya dudas, dio a conocer esta lista de, leo tal cual, los laboratorios con reconocimiento para realizar el diagnóstico del COVID-19 con fines de vigilancia epidemiológica. Son los laboratorios de las 32 entidades del país, están autorizadas. Además, los laboratorios del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, como lo vimos ahí, el Hospital General de México, el 20 de noviembre, el de La Raza y 2 hospitales privados. Esta tarde sesionó el Consejo de Salubridad General para analizar la situación del coronavirus en México. Esta reunión se dio luego de que legisladores de oposición pidieron con urgencia
que el Consejo sesionara y atendiera la situación del coronavirus. El Consejo agrupa a instituciones del gobierno, del sector salud, así como a organizaciones sociales. En la sesión se acordaron 5 puntos. ¿Cuáles fueron? Se reconoció que el coronavirus es una enfermedad grave y de atención prioritaria. 2, se aprobaron las medidas que se han tomado hasta el momento para controlar la epidemia. 3, se acordó que la Secretaría de Salud seguirá estableciendo las medidas para prevenir y controlar el coronavirus. 4, se pidió a los gobiernos estatales que a la brevedad definan sus planes de atención hospitalaria en caso de que la enfermedad siga creciendo. Y 5, se dijo que el Consejo continuará en sesión permanente ante esta crisis por coronavirus. Así una gran noticia de esta reunión no salió. Estaban reunidos o están reunidos con el presidente López Obrador. Seguramente vamos a tener información de esa reunión antes de que termine el programa. Cristal, buenas noches. Muy buenas noches, Ciro. Pues había dudas qué iba a pasar con Estados Unidos en cuanto al cierre de fronteras. Ya había anunciado, aquí se lo presentamos, la de Canadá. ¿Qué pasaría con México? Bueno, pues el canciller Marcelo Ebrard habló con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre las acciones que tomarán para evitar la propagación del coronavirus. En Twitter, el canciller Ebrard escribió que le propuso a Pompeo que las medidas que tomen no paralicen la actividad económica y que la frontera siga abierta al comercio. Ebrard dijo que pues hubo una buena disposición de su parte, vamos a ver los resultados, mientras que Mike Pompeo tuiteó que junto con Ebrard ha trabajado en restricciones de viaje para proteger a los ciudadanos de la transmisión del coronavirus. También agregó, juntos podemos reducir los riesgos para la salud pública y priorizar el comercio a través de la frontera. Mañana vamos a tener más detalles de este encuentro porque así lo prometió el canciller también en su cuenta de Twitter. Y bueno, parece que, como les digo, no se cerrará la frontera con Estados Unidos. Eso parece indicar, todo parece indicar. Lo que sí cerraron fueron los deportivos y albercas de toda la alcaldía de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Esto lo hicieron como una medida para evitar los contagios por coronavirus. ¿Pero por qué? Exactamente. ¿Son los viveros de Coyoacán? Sí, son los viveros de Coyoacán. Uno de los parques precisamente que amanecieron cerrados es llenos de árboles. Exacto. Donde no se dan multitudes. En fin, bueno, ¿y qué pasó ahí? Las personas acuden ahí, como bien lo dices, pues a correr, a hacer deporte, y ahora tuvieron que hacerlo así, por fuera de este lugar, en la calle, expuestos también al peligro. Pero bueno, cuando llegaron muchos corredores reaccionaron ante el cierre precisamente de los viveros. Que son chingaderas, viene uno aquí a correr y quiere uno sentirse fuerte, demostrarle que el coronavirus, mire, papas, ¿cierto o falso? Está cerrado, son chingaderas. Por responsabilidad no podemos ir a los gimnasios, pero no es posible que cierren el vivero. O sea, de verdad es de los pocos pulmones que nos quedan de los capitalinos. Y como puedes ver, la gente estamos trotando afuera. Bueno, cualquier momento es bueno para ejercitarse. Yo estoy, porque además yo soy usuario casi todos los días de los videos de Coyoacán, no entiendo, pero bueno. Bueno, cerraron los gimnasios, tendrían que estar abiertos los deportivos, ¿no? Pero bueno. A nivel internacional, Ciro, China ha logrado detener los contagios locales. Recordemos que ahí fue el epicentro de este coronavirus. Situación muy distinta a la que ahora vive Italia, donde se encuentran en crisis por el aumento de muertes y de contagios por COVID-19. El virus ya atacó a menores. Unos 300 niños italianos están enfermos, aunque estables. Veamos cómo está la situación en Italia. Direi che siamo allo stremo delle forze. Io ho visto tanti morti. We are in full emergency with this coronavirus pandemia. Italia se convirtió en el país con más muertes por coronavirus. Con las 427 personas que fallecieron hoy, Italia tiene 3.405 muertos, superando a China, donde inició la pandemia. El gobierno anunció que extenderá el confinamiento que había ordenado más allá del 3 de abril y no hay fecha para cuándo terminarlo. Bérgamo, la provincia más afectada en Italia, vive una situación demoledora. Camiones blindados por el ejército tuvieron que sacar de la ciudad 70 ataúdes que ya no cabían en un cementerio local.
La mayoría de los muertos en Italia son adultos mayores. El coronavirus pegó en el segundo país del mundo con más personas mayores de 80 años. Los servicios de emergencia, los hospitales y el personal médico se encuentran totalmente rebasados. Italia es un país en emergencia. Lavoriamo tutti stressatissimi con una tensione altissima. La situazione purtroppo non si riesce a contenere in tutta la regione Lombardia perché i contagi sono tantissimi, i morti non si contano neanche più. Il problema grande, direi che emerge in questi giorni, è proprio che questi pazienti non possono essere visitati dai loro parenti e molto spesso muoiono da soli. De pronto en crisis como esta, como la de este tipo, no pensamos también en el personal médico, cómo pues están expuestos, ¿no?, ante los contagios, Ciro. En fin, nos quedamos sin viveros de Coyoacán. Ay, ¿Tú no vas a los viveros? Sí, me gusta ir a los viveros. Bueno. Hay que aprovecharlos cuando los abran. Ahorita no se puede. Y sigues ahí Nada. brincando. Exacto. Bueno, gracias. Con actitud. Gracias, Ciro. Gracias, Cristal. Bueno, y en otras cosas, otra vez, los hechos de violencia no paran en el país y no paran especialmente en este penal, en el de Atlacholoaya, en Xochitepec, en Morelos. Esta tarde se reporta que cuando menos 3 reos se fugaron del penal utilizando un camión de basura y brincándose las bardas. El camión había entrado a recoger basura, los reos aprovecharon para someter a los trabajadores, tomaron el camión, huyeron, rompieron las plumas de acceso. Afuera del penal, custodios intentaron detenerlos a balazos. El reo que conducía perdió el control del camión y, como veíamos, se estrelló contra un camellón. La Comisión Estatal de Seguridad informó que en la fuga murieron 3 reos y otros 10 resultaron lesionados, además de que un custodio tuvo que ser hospitalizado. Y mientras se escuchaban disparos y los disturbios en el penal, reos del área de máxima seguridad grabaron este video y lo subieron a las redes sociales. Estamos aquí otra vez desde Atlacholoaya, estamos en el área de máxima seguridad, como podrán ver. Todo está tranquilo, el desmadre es afuera, el desmadre otra vez es en población. Porque no queremos que vayan a venirse a pasar de lanza los de la Guardia Nacional o los del Ejército, todos estamos tranquilos, no tenemos armas, no tenemos nada, ni la intención de irnos. Y los compañeros custodios, ellos les pueden decir que estamos tranquilos y que no estamos intentando fugarnos nosotros, ¿sí o no? Aquí Máxima está relax, están tranquilos, ellos no quieren ni salirse siquiera de Máxima, está dentro, todos aquí adentro. Y aquí está la puerta de Máxima, la tenemos cerrada con candado por dentro porque tenemos miedo de que vengan a pasarse de lanza los demás compañeros, porque no quisimos participar en esas acciones que están realizando ahorita. No todo es coronavirus. Hasta esta noche la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos no ha dado a conocer cuántos reos se fugaron. Siguen haciendo el pase de lista. La Comisión Estatal de Seguridad solo informó que están buscando a las personas en los municipios aledaños. Veíamos al inicio del programa al presidente López Obrador en la ceremonia de graduación de elementos de la Guardia Nacional en el Estado de México. Ahí el presidente dijo que la Guardia Nacional es fundamental para garantizar la seguridad pública y dijo esto también. Ustedes, como todos los mexicanos, sabemos que si no hay seguridad, si no hay paz, no vamos a poder llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Eso nos lo dijo aquí, sentado ahí, la noche del 20 de noviembre del 2018, a una pregunta expresa: sin seguridad no habrá cuarta transformación. El presidente López Obrador asintió. Nosotros hemos manejado en varias ocasiones esa frase. Hoy la repite ante jóvenes de la Guardia Nacional. Antes de ir con David Páramo, vamos a ver esto. Un grupo, se calcula que eran unos 200 trabajadores de la Cámara de Diputados, protestaron en el vestíbulo de la Cámara. Estaba discutiendo la iniciativa de juicio político a Rosario Robles. En un principio se decía que reclamaban la falta de medidas de seguridad contra el coronavirus, pero no, protestaban por otra cosa, protestaban contra una iniciativa
que presentó un diputado del PT de nombre Reginaldo Sandoval. La propuesta, según los trabajadores, le quitaría al sindicato 50% de las nuevas plazas que se abran en San Lázaro. Y así reclamaron. Queremos entrar y entrar. Les pido respetuosamente que formen una comisión con quien ustedes decidan para que podamos dialogar. Bueno, así quedó la entrada de la sala de sesiones después del ingreso de los trabajadores del sindicato. Las puertas quedaron, ahí están, sobre el piso de protección, ahí están. Y Protección Civil tuvo que acordonar el lugar. Un par de horas después de que se dieron los hechos, los diputados reanudaron la sesión. Ahora sí aprobaron con 271 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Increíble en lo que está en el juicio político contra Rosario Robles por su presunta responsabilidad en el caso de la estafa maestra. A esta sesión acudió el abogado Rosario Robles, quien acusó que esa votación fue una venganza política. En la cuenta de Twitter, Rosario, en su cuenta de Twitter, se publicó esta carta donde escribió: del tamaño de su atropello es el odio y el miedo que me tiene. Ninguna fuerza moral puede construirse abusando del poder para ejecutar una venganza cargada de saña. Esto va para el que tira la piedra y esconde la mano. En otras cosas, la mayoría de las bolsas de valores tuvieron una ligera recuperación. Sin embargo, la bolsa mexicana pues no lo consiguió, ya no cayó tanto como los otros días, pero bueno, como vemos, hubo recuperación en todos lados, salvo en México y en Japón. El dólar se estaba cotizando hasta hace unos momentos en 23.74, recuperó algunos centavitos respecto de ayer. El problema financiero en México se está volviendo más complicado que en otras naciones del mundo. Parecería que hay visiones encontradas sobre lo que está sucediendo en los últimos 30 días. Antes de eso, ahora nos explicas, ¿te vas a poner en cuarentena o no por haber estado la semana pasada, hace 2 semanas? Tengo 2 respuestas para eso. Sí, en la convención de banqueros. En la convención de banqueros. ¿Te vas a poner o no en cuarentena? Hay 2 respuestas para eso. Una. La frívola, tengo autoridad moral, porque soy honesto y soy simpático. La realidad. Fuerza. Sí, tengo fuerza moral. No soy una fuerza de contagio, soy una fuerza de análisis superior. Y la otra, la realidad es, no estuve en posiciones que, hasta donde tengo información, pudieran ser un riesgo para mi salud y para la salud de los demás. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana hasta donde estamos. Proceda entonces. El peso ha sido en los últimos 30 días la moneda que más ha caído en el mundo. 30%, la que le sigue es el rublo ruso con una caída del 24%, 31 contra 24. Y hay monedas como la de China que solo se han depreciado ligeramente frente al dólar. La Bolsa Mexicana de Valores ya ni siquiera va ligada con las de Estados Unidos, está cayendo más. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que se percibe que el gobierno no está tomando las medidas correctas. ¿Quién lo percibe? Los inversionistas, hay una salida grande de capitales, el gobierno ya disminuyó el monto a subastar de valores gubernamentales, las intervenciones que están haciendo no están parando al tipo de cambio, que normalmente no son para defender el tipo de cambio, pero sí influyen, porque se ve una dicotomía entre lo que pasa en el mundo. Mira, Estados Unidos, Canadá, Alemania, destacadamente Angela Merkel diciendo que es el peor problema desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que vimos ayer aquí. Sí. Y diciendo que es un grave problema, pero hay quien te dice, bueno, pero ellos son países del primer mundo, pero todavía no pega la pandemia. Entonces, ¿por qué El Salvador, que recauda más o menos lo mismo que México,
ya está haciendo programas sociales directos, o Argentina se declara en ¿Tiene contingencia. salida esta crisis? Con la iniciativa privada. Tiene salida con la iniciativa privada. Hoy la iniciativa privada plantea 10 medidas, muchas tomadas del padre del análisis superior, dicho sea de paso, que son fundamentales. Hay una que es la reinversión directa de utilidades. Es decir, si tú inviertes hoy, normalmente son 10 años para recuperar desde el punto de vista fiscal tu inversión. Si este año te lo condonan, sería buenísimo para hoy empezar a invertir. Ya dijo este el año. Presidente que eso no lo va a hacer. Pues está equivocado. Que no va a haber, Es que una no va a haber medida. aumento A ver, de impuestos. en 1985, ¿cómo salió el país de la crisis? 1985, Con medidas como esas, no. Había dinosaurios. No, había, si son las mismas, las medidas. No es cierto que las cosas que funcionaron en el pasado no funcionan en el presente. Miguel de la Madrid, una de las principales medidas que tomó fue, si tú inviertes ahora, no te cobro los impuestos, en lugar de que los vayas pagando en los siguientes 10 años. Y eso recuperó la inversión. Eso no va a pasar. Esa funciona Eso no y va a pasar. funciona bien. Eso no va a pasar. Pues entonces preparémonos para, no como dice Banco of America, una caída del 4,5%, prepárenos para una del 6%. Ojalá no. 7%. Ojalá no. O tomamos medidas de la mano del Consejo Coordinador Empresarial para romper el ciclo económico, como esta fiscal, cómo volver a temas de facilidad fiscal y créditos de la banca de desarrollo, o preparémonos para una crisis. Ojalá no. Bueno, rebátala, David. Adiós. Bueno, muchísimas gracias a las personas que nos han hecho ver un error que cometimos al inicio del programa. Estaba mal el dato de personas muertas por coronavirus en Italia. Fue un error nuestro, de nuestro equipo. En efecto, ya hay más personas muertas en Italia por coronavirus que en China. 3.405 casos contra 3.252. Mucho más contagios en China, pero más personas muertas en Italia. Muchas gracias a todas las personas que nos hicieron ver este error. Bueno, terminó la reunión del gabinete y gabinete ampliado en Palacio Nacional. Supuestamente iba a salir el presidente López Obrador. Ivonne, buenas noches. Terminó, ¿qué dijeron? Salió el presidente. Buenas noches, Ivonne. Ciro, buenas noches. Aquí en Palacio Nacional ha concluido ya la reunión que el presidente López Obrador encabezó con su gabinete legal y ampliado para ir definiendo las estrategias y el calendario que concreten los acuerdos que esta noche tomó el Consejo de Salubridad al declarar al coronavirus enfermedad grave y de atención prioritaria para el gobierno de la República. Al concluir este encuentro, el titular del Seguro Social reclamó así la sana distancia a los reporteros, una sana distancia que, por cierto, hasta hoy el presidente de la República aún no ha solicitado. No se amontonen, hay que tener distancia, sana distancia, acuérdense. Muy brevemente. Les pediría, de verdad, hay que empezar a tener consideraciones, no se amontonen tanto, y es lo que les tengo que decir. No estoy enfermo. Miren, de verdad, quiero decir de corazón, estamos trabajando, y ahorita lo importante es que empecemos a tener estas medidas. Por cierto, Ciro, ahora que se sospecha de la salud de todos, se le preguntó al titular del Seguro Social si lo mormado que se le escuchaba no es que está enfermo. Dijo que no, que lo suyo por ahora es solo una rinitis alérgica temporal. Bueno, gracias, Ivonne. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Ciro.